En España, en el norte de España, hemos hablado del reino de Asturias-León, sus inicios, los monarcas más importantes, ¿no es cierto? El reino cristiano más antiguo de España en la Edad Media. Y dijimos que teníamos que estudiar también la historia del reino de Castilla, porque estos dos reinos se van a unir. Ya en la Baja Edad Media se unen Asturias, León y Castilla, formando un gran reino, Castilla-León, que es el reino cuyo derecho se aplicó aquí en América. Por eso estamos estudiando cómo se forman estos dos reinos, cuyo derecho se va a aplicar en América y Chile por prácticamente 4 siglos, hasta la codificación. Y quedó pendiente estudiar la historia del reino de Castilla, que es el segundo reino cristiano. Me parece que no dijimos nada, ¿no? ¿Sobre el título? Sí. A ver, para estudiar la historia de Castilla hay que distinguir 3 etapas, ¿no? 3 etapas en su historia. Primero, la etapa conocida como etapa del condado dependiente. Condado dependiente. Entre el año 800 y 920 después de Cristo. Condado dependiente, etapa 1. La segunda etapa, veremos, se conoce como la etapa del condado independiente. Condado independiente. Entre el año 920 y 1035. 1035 después de Cristo. Y finalmente, Castilla se va a transformar en un reino, en un estado independiente con su propio monarca, de 1035 en adelante. El reino de Castilla de 1035 en adelante. Es muy importante estudiar estos periodos para luego poder estudiar el derecho. No es igual el derecho castellano en la etapa del condado dependiente que en la etapa del condado independiente, y por supuesto ya cuando es un reino. Ahora, la palabra condado es sinónimo de un territorio que depende de otro estado, ¿no? Es una provincia importante, que dependía del reino de Asturias-León. Al comienzo eso es Castilla, ahí lo ven ustedes con color medio naranja, ¿no? Aparecen algunas ciudades castellanas, la capital es Burgos. Castilla al comienzo de su historia era una zona fronteriza con el Islam, que limitaba con los musulmanes, una zona de frontera, que se va repoblando con familias cristianas que vienen de Asturias, de León, de Galicia, en parte del País Vasco, Reino de Pamplona. Entonces van llegando aquí familias cristianas por la Reconquista, a repoblar tierras que se recuperaron del Islam. Entonces es una provincia fronteriza que depende de Asturias-León, que se va poblando con familias cristianas llegadas de los territorios cristianos del norte, Galicia, Asturias, León, País Vasco. ¿Por qué dependiente? Porque es gobernada Castilla, este condado, por un conde nombrado por el rey de Asturias. El rey de Asturias nombra a un delegado suyo como primera autoridad en Castilla, ¿no? Con poderes administrativos, políticos, ¿no? Nombra autoridades. Dependiente por un conde. Un conde nombrado por el rey de Castilla, ¿no? Y este conde es la autoridad política, administrativa, tiene facultades judiciales, por ejemplo. El conde de Castilla, un delegado del rey de Asturias en esta zona fronteriza. Antiguamente esta zona, en la época romana y visigoda, ¿se acuerdan?
había sido conocida en la España romana, en la España goda, lo que vemos ahí como Castilla, como Bardulia, ¿no? La Bardulia, tierra de bárdulos, Bardulia, los bárdulos, un pueblo celta que ahí habitó, ¿no? Pero en la Edad Media se conoce más bien como tierra de castillos, Castilla, porque una característica de esta zona, ¿no?, es que todas estas ciudades, a veces pequeños pueblos que se van formando, caseríos podríamos decir, ¿no?, muy pequeños, ¿no? Todos estos enclaves humanos ahí, ¿no es cierto?, por estar cerca de la frontera con el Islam, se fortifican, ¿no? Se fortifican de manera a veces artesanal, ¿no? Todo lo que tienen a mano, ¿no?, piedras, lo que sea, lo usan para construir muros, fortalezas, ¿no?, porque obviamente están muy cerca del poder musulmán. Entonces era una necesidad, ¿no? Se construía una villa, una pequeña ciudad, inmediatamente todos colaboraban en construir esta fortaleza, a veces castillos, a veces ciudades se amurallaron enteras, ¿no?, con todo lo que tenían a mano, ¿no?, piedras de la época romana, visigoda, ¿no? De ahí el nombre de tierra de castillos, la tierra de los castillos, ¿no?, por la necesidad de dar seguridad a este sector. La antigua Bardulia pasa a llamarse tierra de castillos, condado de Castilla. Primera capital, Burgos. Burgos, patrimonio de la humanidad, ¿no? Primera capital castellana. También es importante destacar lo que podríamos llamar la idiosincrasia, la manera de ser, las características que tiene el habitante de Castilla, que es relevante para el derecho. ¿Quiénes son estos castellanos que van llegando a una zona peligrosa, cerca de la frontera, una vida muy dura? En general, la gran mayoría son hombres libres no nobles. Hombres libres no nobles que con su familia se establecen ahí, ¿no?, por los beneficios que se les van a ir otorgando si se establecen en la zona. Un autor por ahí decía que eran mitad campesinos, mitad soldados. ¿Por qué mitad campesinos, mitad soldados? Porque obviamente esta gente, para poder comer, tiene que trabajar la tierra, con su familia, criar animales, en fin, ¿no? Pero tienen que tener también la espada muy cerca, por si los musulmanes los atacan. Entonces una vida muy particular, un modo de vida muy duro. No son nobles, son familias cristianas, libres, no nobles. Y esto es muy relevante para el derecho, porque el castellano en general, y esto se nota hasta el día de hoy, ¿no?, sobre todo en las zonas rurales del centro norte de España, el castellano es una persona dispuesta a mucho sacrificio, a mucho esfuerzo, una vida muy dura, pero, por otro lado, son muy celosos de sus derechos, muy quisquillosos, digamos, ¿no?, de sus garantías. Utilizan la costumbre como fuente del derecho, el derecho no escrito. Exigen el respeto a su costumbre, a la costumbre del lugar, al derecho no escrito. No podía haber nada más injusto para esta gente que ser juzgados por un derecho ajeno al suyo, que ser juzgados por un derecho foráneo, digamos, distinto a la costumbre que regía en Castilla. Ya vamos a ver la importancia que tenía. Reclamaban por todo, ¿eh? Muy quisquillosos, dispuestos a grandes sacrificios, pero muy sensible a abusos, a atropellos, en fin, ¿no?, que es una cuestión que se ha mantenido en esa zona de España, ¿no?, de pocas palabras, ¿no?
y muy celosos de sus derechos, sus garantías personales, individuales. Entonces, el castellano es un habitante que va formando una idiosincrasia, una forma de ser muy particular, distinta a un gallego, a un asturiano, a un leonés, digamos, ¿no? Donde, por un lado, hay nobleza, ¿no? Tiene fuerza la ley, como vamos a ver, ¿no? En Castilla también hay leyes, ¿no? Pero tiene mucha fuerza la costumbre, el derecho no escrito, entre otros elementos. Y todo esto tiene que ver con la historia de Castilla, cómo se formó Castilla. Va a llegar un momento, hacia el año 920, después de Cristo, donde según la tradición castellana, representantes de todos los municipios de Castilla, que aparecen algunos, representantes de todos los municipios castellanos, se reúnen en la capital, en Burgos. En esa reunión de representantes de los distintos municipios castellanos, hecha en Burgos, los que asistieron ahí deciden exigirle al rey de Asturias que les reconozca el derecho a elegir ellos al conde de Castilla. Le van a exigir al rey de Asturias que reconozca a los castellanos el derecho a elegir a su conde. No se trata de romper con Asturias-León, ¿no? Esta gente entiende que tienen que seguir unidos, son dos territorios cristianos aliados, ¿no es cierto? El enemigo es otro, el Islam, ¿no? Pero ya exigen un derecho político, el derecho a elegir a su autoridad, que va a seguir siendo una autoridad aliada del rey de Asturias, ¿no? Pero elegida por los castellanos. Ese hecho, la elección de un primer conde, habría ocurrido el año 920 en Burgos, y ese primer conde elegido de Castilla, se llamó Fernán González. Fernán González, Fernán que es la abreviatura de Fernando. Fernán González. Aquí vamos a empezar a aprender algunos nombres muy castizos, ¿no? Bueno, la otra vez vimos, ¿no? Sí. Fernán González, Fernando, hijo de Gonzalo. González, hijo de Gonzalo. Primer conde independiente de Castilla. Elegido en Burgos hacia el año 920. Comienza la etapa del condado independiente. Independiente, que dura poco más de 100 años, ¿no es cierto? Hasta 1035. Ahí se suceden 6 o 7 condes, ¿no? Entre Fernán González y ya la época del primer rey de Castilla. Entre 900 y 1035. Castilla, ya vamos a ver un mapita ahora, se extiende más al sur, se cruza el Duero, el río Duero, y Castilla aumenta territorio, aumenta población. Y llega un momento en que Castilla se transforma ya en un reino, un estado en forma, con su propio monarca. Eso ocurre en el año 1035. El año 1035 va a ser proclamado como primer rey de Castilla don Fernando I, descendiente de Fernán González. Será proclamado primer rey castellano Fernando I, año 1035. Época importante esta. Comienza la etapa del reino de Castilla. Castilla es un estado independiente, un estado consolidado con su propio rey, ¿no? La capital sigue siendo Burgos. Y a partir de Fernando I
se nota ya, y les voy a mostrar un mapa, se nota una cierta hegemonía de Castilla sobre Asturias-León. Un predominio de Castilla sobre Asturias-León. ¿A qué me refiero con esto de predominio de Castilla sobre Asturias-León? Ocurrió que cuando reinaba en Castilla Fernando I, falleció el rey de Asturias. Entiendo que el año 1055. Bueno, y cuando muere el rey de Asturias, los municipios del norte, las ciudades del norte, en vez de proclamar un nuevo rey, proclaman como rey de Asturias a Fernando I. Reconocen como su rey al rey de Castilla. Hacia el año 1055. O sea, Fernando I alcanzó a gobernar poco más de 10 años como rey de Castilla y de Asturias-León. Y ahí se nota ya que el poder se está trasladando al territorio castellano, que es ya más grande, la población ha aumentado mucho, ¿no? Y es un reino que crece por el avance de la reconquista. Fernando I alcanzó entonces a gobernar poco más de 10 años como rey de Castilla y de Asturias-León. Les voy a mostrar un mapita que muestra esta época, ¿ya?, de expansión castellana, unido temporalmente a Asturias-León, porque se unen, luego se separan. La unión definitiva, esto lo pueden anotar ahí, pero ya es en la Baja Edad Media, la unión definitiva se produce en el año 1217. En 1217 quedan unidos para siempre, y entonces forman un solo estado, Asturias, León y Castilla. Se llama Reino de Castilla-León, pero eso se fue preparando antes. El año 1217 ya la unión es definitiva. Fernando I fue el primer paso. Ahora, les muestro un mapa donde aparece ya unida Castilla con Asturias-León, unión que se fue fraguando, digamos, desde Fernando I. Es importante destacar que Fernando I muere en el año 1065. En 1065 muere Fernando I. Y él tenía dos hijos varones que por ley eran herederos al trono. Y Fernando I, tratando de evitar un conflicto entre sus hijos, ¿no?, tratando de evitar un conflicto entre los dos hijos varones mayores, ¿no?, él dejó un testamento político para que no pelearan, digo. Y ese testamento político que va a dejar Fernando I decía que a su muerte, que ocurre en el año 1065, su hijo mayor, Sancho, sería rey de Castilla. El hijo mayor, Sancho, sería rey de Castilla. El apellido Sánchez, ¿no?, hijo de Sancho, rey de Castilla, hijo mayor, y el testamento dice que su hijo menor, Alfonso, sería rey de Asturias, León. ¿El hijo de quién? Estamos hablando de Fernando I. Entonces el testamento de Fernando I, testamento político con la idea de evitar conflictos, guerras entre sus dos hijos, herederos al trono, reparte sus reinos entre los dos hijos mayores, varones. Sancho, rey de Castilla, Alfonso, rey de Asturias. El testamento se va a cumplir, pero Sancho, que era muy ambicioso, nunca quedó conforme con esto, conocido como Sancho II, rey de Castilla. Nunca queda conforme porque él creía y estimaba que por ser el hijo mayor, él debería haber sido rey de Castilla y Asturias-León, igual que su padre. O sea, consideraba que el testamento lo había perjudicado. Lo que su papá sabía que podía pasar, por eso hizo el testamento. Entonces,
no conforme con el testamento, ¿no? Sancho se las arregla para comenzar a desestabilizar a su hermano menor en el norte. Fue consiguiendo que los municipios del norte lo reconocieran a él como rey. Les decía que no tenía capacidad para gobernar su hermano, en fin. La cuestión es que lo va desplazando y finalmente lo desplaza y alcanza a gobernar, me parece que un año, como rey de Asturias, León y Castilla. Esta es la época, a lo mejor se acuerdan del colegio, el liceo, del gran caudillo castellano Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? El Cid Campeador. Un gran caudillo castellano que se destacó en la Reconquista. Rodrigo Díaz de Vivar. Vivar con B corta, ¿no? Este Rodrigo Díaz de Vivar, caudillo castellano, logra muchos avances en la Reconquista en este periodo. Cuando se estaban peleando Sancho con su hermano Alfonso. Ahora, Sancho desplaza a Alfonso, pero como Dios castiga y no palos, ¿no? ¿Conocen ese dicho? Sancho quedó herido en un combate, el famoso cerco de Zamora, y al poco tiempo muere producto de las heridas. En esa época era muy frecuente que si una herida no se trataba bien, ¿no? Rápidamente, el tratamiento podía ser curar la herida y si era muy grave se amputaba el miembro enfermo, ¿no? Porque no había penicilina. Bueno, este hombre muere producto de las infecciones. Y entonces, ¿qué ocurre? A la muerte de Sancho, su hermano menor, Alfonso, es proclamado rey de Castilla y Asturias-León. Alfonso será rey de Castilla y Asturias-León con el título de Alfonso VI. Alfonso VI. Y la historia recuerda mucho más a Alfonso que a Sancho. ¿Por qué? Porque los logros de Alfonso fueron muy grandes. Por ejemplo, ¿qué logra Alfonso VI? Miren el mapa. Alfonso VI logró recuperar, reconquistar, ni más ni menos, que Toledo. Recupera Toledo, 1085. Toledo es todo un símbolo. Había sido la capital visigoda, ¿se acuerdan? Los concilios de Toledo, la capital de los visigodos. Los musulmanes se apoderaron de Toledo. ¿Quién la recupera? Alfonso VI. 1085. Y el mismo año que recuperó Toledo, traslada la capital de Castilla de Burgos a Toledo. Segunda capital ahora de Castilla-León, Toledo. 1085. Ahora, Alfonso VI cometió un error en su gobierno, ¿sí? Que fue escuchar a algunos envidiosos, que siempre los hay, que habían hablado mal de Rodrigo Díaz. Había muchos que tenían envidia de Rodrigo Díaz por su éxito en la Reconquista. Era muy respetado Rodrigo Díaz en territorio cristiano y musulmán, ¿no? Era un hombre muy justo, que hacía cumplir la ley, no cometía injusticias, ¿no? Y había personas que le tenían envidia por su éxito. Y entonces, cuando asumió Alfonso, le dijeron, cuidado con Rodrigo Díaz, porque este Rodrigo Díaz primero le juró fidelidad a Sancho, y ahora le jura fidelidad a usted. De eso no tenía nada particular, porque cuando fue rey de Castilla, Sancho tenía que jurarle fidelidad a Sancho, y cuando asume Alfonso, pasa a ser súbdito de Alfonso, ¿no? Bueno, el hecho es que Alfonso hizo oído a todo esto, ¿no? Enjuició al Cid, ¿no? Y finalmente lo condenan al exilio, ¿no? ¿Se acuerdan del libro, no? Y entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Cid? El Cid, todos creyeron que con esa sentencia el Cid se terminaba el Cid, ¿no? Porque se tenía que ir solo a territorio islámico. Lo obligan a salir de Burgos, ¿no? Y de territorio cristiano. Y cuando todos esperaban que el Cid se iba solo, su gente no lo abandona. Y entonces el Cid sale con más de 2000 soldados, 2000 hombres que eran suyos, ¿no? De su hueste. Y con ese poder militar el Cid logra recuperar Valencia.
Valencia fue recuperada por Rodrigo Díaz. Y el libro cuenta que, el poema mío Cid, ¿no? Cuenta que el Cid quedó herido en la batalla por Valencia, herido grave, ¿no? Y entonces cuando lo estaban cuidando ahí en Valencia, ya se dan cuenta que puede morir, ¿no? Y entonces su gente le lleva la corona del rey musulmán de Valencia. Habían conquistado Valencia, entonces había un rey musulmán ahí, y le llevan a Rodrigo Díaz la corona de Valencia para coronarlo rey de Valencia. Y ahí el Cid entonces... ¿Perdón? No, nada. Entonces el Cid, cuando le llevan la corona al rey musulmán, él le dice a sus soldados, le dice, no, esa corona no es mía. Esa corona es de Alfonso. Yo he reconquistado Valencia para el rey de Castilla y León, y hacen llamar a Alfonso. No. Todo está en el libro. Entonces, Alfonso va a Valencia, llega poquito antes de que muera el Cid, y el Cid le entrega la corona de Valencia. Y ahí se da cuenta Alfonso que había cometido una injusticia enorme, que se había equivocado, que este hombre no era un traidor, todo lo contrario, ¿no? Pero se dio cuenta un poco tarde, porque muere el Cid. Esa es la historia que cuenta el poema de mío Cid. Rodrigo. Todo eso ocurre en esta época. Toledo, capital de Castilla-León. Se unen temporalmente Castilla y León. Se van a volver a separar, pero ya la unión definitiva, 1217. Ahora, para que la historia no quede incompleta, para que quede con la secuencia íntegra, ¿no? Es importante destacar que este reino de Castilla-León se une ya en el siglo XIII. Es un reino poderoso que comienza a avanzar hacia el sur. Y ya en la época moderna, ¿no es cierto?, época del Imperio Español, Castilla, lo vamos a ver acá, es un reino muy fuerte, ¿no? Época de los Reyes Católicos, ¿no? La primera potencia europea. Y en esa época, ya la época del Imperio Español, el rey Felipe II, hijo de Carlos V, don Felipe II decide trasladar la capital de Castilla, por tercera vez ahora, a Madrid, 1561. Entonces la capital va de Toledo a Madrid, por ley de Felipe II, que está vigente hoy día, ¿no? 1561. Madrid, que era una ciudad más nueva, ¿no? Por eso no aparece en el mapa, ubicada al norte de Toledo, en esta zona. Madrid pasa a ser la capital de Castilla y León y de toda España, porque en esa época se forma el Reino de España. Castilla y León absorbe a Navarra, a Aragón y toda la zona catalana, y eso es lo que se llama hoy el Reino de España. Capital Madrid, que fue la tercera capital de Castilla y ahora capital de toda España. Y de esa época viene esa rivalidad histórica, ¿no?, entre Madrid y Barcelona. Porque Barcelona fue durante un tiempo la capital de un reino que tuvo una existencia mucho más breve, ¿no? Aragón. En realidad esos son territorios que se disputaron los franceses, los castellanos, los musulmanes. Luego se obtiene independencia y algún tiempo Barcelona fue capital de este reino de Aragón. Pero con la ley de Felipe II, Barcelona deja de ser capital de un reino y es capital de una provincia, nada más. Una comunidad autónoma se llama ahora. Y Madrid es la capital de toda España. Y de ahí viene esa rivalidad que llega hasta el fútbol. Son dos países distintos, pero obviamente la hegemonía la tiene Madrid desde el siglo XVI. Aguanta el Madrid. Aquí podemos ver el reino de Castilla ya en la etapa previa al descubrimiento de América, donde solo retienen los musulmanes el reino de Granada. Faltaba solo Granada
Este es un mapa, digamos, del año 1491. Cuando todavía la capital era Toledo, luego será Madrid. Pero ahí se puede ver la extensión que logra Castilla-León avanzando hacia el sur. Y Aragón aparece ahí como un reino más pequeño, ¿no? Con color verde, todavía Navarra es independiente, reinos que van a ser unidos por Castilla-León, y eso es lo que se llama hoy el Reino de España. Capital, Madrid. Desde 1561, con Felipe II. Hemos estudiado el aspecto histórico de la Alta Edad Media. Hemos visto la historia de dos reinos, Asturias, León y Castilla, porque ese es el derecho que se va a aplicar en América y en Chile. Tenemos que estudiar a continuación el aspecto jurídico de la Alta Edad Media. Aspecto jurídico de la Alta Edad Media. Es decir, el derecho. El derecho en la España cristiana de la Alta Edad Media. Les voy a volver a proyectar un esquema que ustedes conocen, pero que es importante recordarlo, para estudiar el aspecto jurídico de la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media, en lo jurídico, la característica más importante que tiene el derecho es la variedad jurídica. Anoten el esquemita, si no lo tienen, respecto del aspecto jurídico, que ahora pasamos a revisar. Anótenlo y luego le hago un comentario antes de entrar en materia. Tenemos prueba el jueves cuando regresan ustedes, así que vamos a hablar de eso un poco más. Hacer un repaso. Los concilios los vimos, ¿cierto? Sí, creo que sí. O sea, vimos los concilios, pero no me acuerdo de pronto. Sí. ¿Usted tiene la punta en papel ahí para ver el tema de los concilios? Alcanzamos a verlo, ¿no?
A ver, esta es una época de variedad jurídica en los reinos cristianos de España. Variedad jurídica quiere decir que en cada reino cristiano, en cada estado cristiano, Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón, ¿no? En cada uno de esos reinos cristianos existen varios derechos vigentes al mismo tiempo. Varios derechos vigentes simultáneamente en Asturias, León, varios derechos vigentes en Castilla. Es todo lo contrario de la unidad del derecho. Todavía no hay un solo derecho, sino varios derechos vigentes simultáneamente en un mismo estado o reino. Estos varios derechos son los que están ahí. Derecho territorial, derecho local o municipal y derecho personal o de grupos sociales. En ese orden los vamos a estudiar, pero solo en Asturias, León y Castilla, porque ese es el derecho que se va a aplicar en América español. Vamos a comenzar por el derecho territorial. Derecho territorial en la Alta Edad Media. Asturias, León y Castilla. El derecho territorial estaba formado por normas jurídicas que regían, se aplicaban en todo el territorio de un reino, por eso territorial, en todo el territorio de un estado, todo el territorio de Asturias, León, todo el territorio de Castilla, de Aragón, de Navarra, y a todos sus habitantes sin excepción, y a todos los que ahí habitan, sean nobles, no nobles, da igual. Todo el territorio del Estado o reino y a todos sus habitantes sin excepción. Por lo tanto, cada reino, ¿no? Cada estado tiene su derecho territorial. Asturias y León tenía el suyo, Castilla el suyo, ¿no? Tenemos que estudiarlos por separado, que son distintos. Vamos a comenzar estudiando el derecho territorial de Asturias-León, del reino de Asturias-León. ¿Cómo es el derecho territorial del reino de Asturias-León? Alta Edad Media. A ver, en Asturias-León, el primer texto jurídico territorial que ahí se aplicó, ustedes lo conocen. El primer texto jurídico territorial que se aplica en Asturias-León es el Liber Judiciorum, el libro de los jueces, de la época visigoda. Entonces, el Liber Judiciorum, o libro de los jueces, ¿no? Fue la primera ley territorial de Asturias-León, se aplicaba en todo el territorio del reino, a todos sus habitantes. Lo que no nos debe llamar la atención, porque recordemos que el reino de Asturias-León es fundado, creado por hispanogodos, hispano-visigodos, que se refugian ahí para no quedar bajo el dominio islámico. Entonces esta gente lleva sus instituciones al norte, ¿se acuerdan? La monarquía, unión iglesia-estado y el liber. La principal ley visigoda sigue vigente en Asturias-León. El Liber Judiciorum. Incluso sabemos que el Liber Judiciorum, el libro de los jueces, en Asturias-León se aplicaba como ley de apelación de segunda instancia. Se aplicaba como ley para resolver apelaciones en segunda instancia. En la capital de este reino, la ciudad de León, ¿no? En la capital, la ciudad de León, se creó un tribunal, ¿no? Se creó un tribunal que aplicaba el Liber, que aplicaba el libro de los jueces. Se conocía como Tribunal del Libro, el Tribunal del Libro.
Ciudad de León, una especie de corte de apelaciones de la época. Se creó ahí entonces por la monarquía de Asturias-León este tribunal que aplicaba el libro de los jueces, Tribunal del Libro, como ley de segunda instancia. Ahora, además del libro de los jueces, los reyes de Asturias-León dictan leyes territoriales. Ellos dictaron leyes territoriales, además del LIBE. Yo les voy a decir cuáles son. Les voy a explicar sus características, ¿no? Y vamos a estudiar una de ellas con más detalle, que la vamos a dejar para la segunda parte de la clase. Pero primero, ¿cuáles son los textos territoriales dictados en Asturias-León en esta época? ¿Qué características tienen? Vamos en orden. A ver, un importante texto territorial de Asturias-León se conoce como el Decreto o Fuero de León. Decreto o Fuero de León, año 1017. 1017 de don Alfonso V. 1017, Alfonso V. Un segundo texto es lo que conocemos como la Constitución del rey don Fernando I, este que fue monarca de ambos reinos, ¿no? La Constitución de don Fernando I, año 1055. 1055. Fernando I, 1055. En tercer lugar, están los decretos de la reina Doña Urraca. Qué feo este nombre. Este no lo toman en cuenta. No se les vaya a ocurrir. A ningún hijo y ninguna hija. Cuidado, la matan en la cuna. Decreto de Doña Urraca, 1169. 1169. Y finalmente, y en cuarto lugar, lo que se conoce como la Carta Magna de León, la Carta Magna de León u Ordenamiento de León, Carta Magna de León u Ordenamiento de León, 1188. 1188 del rey don Alfonso IX. Alfonso IX, 1188. 1169 los decretos de Urraca. Eran dos hermanas, una fue reina. Pero el nombre es muy feo. El cambio de nombre lo hubiera hecho bien. A ver, características que tienen estas leyes territoriales de Asturias-León. Características que tienen en común. Primera característica. Todas estas leyes confirman, ratifican la vigencia del libro de los jueces en Asturias-León. Se confirma la vigencia del Liber Judiciorum o el libro de los jueces en Asturias-León como ley de apelación o segunda instancia. La segunda característica, que es muy importante también, consiste en que todos estos textos legales solo regulaban materias de derecho público. Solo regulaban materias de derecho público o político. Por ejemplo, se refieren al gobierno real. El gobierno real, o sea, las instituciones políticas. El monarca, ¿se acuerdan? El monarca, sus facultades, sus deberes. Facultades y deberes del rey. Por ejemplo, se refieren a la curia real. La curia real equivale al aula real visigoda. ¿Qué es lo que es la curia real? ¿Qué funciones cumple?
Se establecen los derechos y deberes de los súbditos. Derechos, garantías, pero también deberes, obligaciones que tienen los súbditos frente al Estado. Se regulan también los tribunales de justicia, ¿no? Regulación de los tribunales, procedimientos judiciales. Y también, ya lleguemos por último ahí, todo lo relativo a los impuestos, tributos. Solo temas de derecho público. Aquí no hay normas de derecho privado. No vamos a encontrar normas sobre familia, matrimonio, contratos, herencia. ¿Ya? Solo derecho público. De estos 4 textos legales que mencioné, vamos a estudiar con más detalle, por la importancia que tiene, la Carta Magna de León. Colóquenlo como subtítulo, la Carta Magna de León, 1188, Alfonso IX, la Carta Magna de León, Ordenamiento de León, 1188, Alfonso IX, su importancia jurídica y política. Su importancia jurídica y política. Eso lo vamos a ver después de un recreo. Vamos a suspender 15 minutos en la clase. Veremos la Carta Magna y vamos a hacer un repaso al final. Paso lista al final.